Ahora ustedes ven que está hablando de lo mismo el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan. El apóstol San Pablo no usa símbolos. Habla en forma directa, dice que va a ser un hombre. Le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Apocalipsis usa símbolos y le llama la bestia. Pero tiene que ver con un gobierno humano. E incluso en el mismo libro de Apocalipsis, al terminar el capítulo 13 hablando de este poder, la bestia, dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. El número de la bestia es el 666, pero dice que es el número de un hombre. Así que ahí se nos identifica que la bestia tiene que ver con un ser humano que va a dominar el mundo justo antes de la venida del Señor Jesús, que se va a hacer adorar como si fuera Dios. Sigamos leyendo a ver qué más hace este poder llamado la bestia. Dice el versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigo, amiga que me escuchas, estamos leyendo de un poder que va a tener tan grande autoridad que la palabra de Dios declara que va a tener autoridad sobre toda nación del planeta Tierra, sobre toda tribu, lengua y pueblo. Estamos hablando de un gobierno global, un gobierno universal en el planeta Tierra que va a ser establecido justo antes de la venida del Señor Jesús y que va a traer un periodo de terrible tribulación, de persecución para el mismo pueblo de Dios, para los que guardan los mandamientos de Dios. Van a ser perseguidos porque se van a negar a obedecer a este poder blasfemo que va a establecer sus propias leyes en contra de la ley de Dios y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Estamos hablando de algo bien grave. Dice el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, según la iglesia popular, la iglesia católica, los santos son los que son canonizados por el Papa. A ellos se les llama santos. Y últimamente Juan Pablo II y el actual Papa está canonizando a muchos santos, y especialmente santos de América Latina. Pero en la Biblia, santo no es alguien que murió y que fue canonizado como santo. Vamos a ver quiénes son los santos en la Biblia, para entender esto que dice que la bestia va a perseguir y va a vencer a los santos del Altísimo. Veamos 1 o 2 versículos para ver quiénes son los santos. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 12.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos según la palabra de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y contra quiénes el diablo va a hacer guerra? Vuelvan a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nuevamente, la guerra va a ser contra los que guardan los mandamientos de Dios, y la Biblia le llama a esos los santos. Así que la guerra contra los santos es la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. A esos es a quienes la Biblia le llama santos. No quiere decir que son santos porque ellos mismos nunca jamás hayan pecado. Vamos a ver por qué la Biblia les llama santos a los que obedecen a Dios. Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 de Primera de Corintios. El apóstol San Pablo escribe a los hermanos cristianos en la iglesia de Corinto y dice: Pablo, llamado a ser apóstol, Primera de Corintios 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Notaron? Pablo le está escribiendo a los santos que están en Corinto, a la iglesia de Corinto, y dice: los santificados en Cristo Jesús, junto con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Cristo Jesús. Un santo es aquel que invoca el nombre de Cristo, que ha sido santificado por Cristo Jesús. Él es el único que puede canonizar, Cristo. Él es el único que puede hacernos santos, y Él nos hace santos por su sangre. Por su preciosa sangre nos perdona y nos limpia de todo pecado. Nuevamente, capítulo 6 de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Santos no son los que nunca han pecado. Cuando ustedes lean esto, van a decir: pero ¿qué clase de santos son esos? Pero miren qué hermoso lo que dice el Señor aquí. Capítulo 6, versículo 9, 10 y 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que cometen fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy claro. Si tú estás viviendo en fornicación, fornicación quiere decir estás unido en una relación sin estar en el vínculo del matrimonio.
A eso la Biblia le llama fornicación. Y aquí dice que los fornicarios no van a entrar al reino de Dios. Tampoco los idólatras. Los idólatras son los que adoran ídolos, los que se postran delante de las imágenes. Porque hay un mandamiento de Dios que dice no fornicarás, y hay un mandamiento de Dios que dice no te harás imágenes, ni te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y aquí San Pablo dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, y luego dice ni los adúlteros. Ese es el séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio. ¿Qué diferencia hay entre fornicación y adulterio? Fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio. Fornicación es desviación sexual. Es cuando un hombre y una mujer se unen sin estar casados. Pero también es fornicación cuando un hombre se junta con otro hombre. La palabra fornicación viene del griego forneia, y forneia o porneia, que es la misma palabra en griego, quiere decir, de ahí viene el nombre o el término pornografía, de porneia, que quiere decir todo acto sexual que Dios no aprueba. Así que ninguna persona que sea así va a heredar el reino de Dios. Tampoco dice los afeminados, ni los homosexuales, ni las lesbianas, pero tampoco los borrachos, ni los estafadores, ni los avaros, ni los maldicientes, los que maldicen con su boca, dicen malas palabras. Todos estos son violaciones de la ley de Dios. Pero estábamos hablando de los santos, y aquí viene lo más increíble. Dios dice, ninguna de estas personas entrarán al reino de Dios. Pero luego dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aún los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, aún los ladrones y estafadores tienen esperanza, porque Dios nos puede lavar y limpiar por la sangre de Cristo y nos da su Espíritu Santo para santificarnos. Santificarnos significa que ya no vamos a seguir haciendo aquello malo. Si siguiéramos haciendo aquello malo, no entraríamos al reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados. Santos no son personas que nunca hayan pecado. Santos son seres humanos pecadores que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, que han sido limpiados por el poder de Cristo, que han recibido el Espíritu Santo para vivir una vida santa, una vida de obediencia a Dios. Eso es lo que significa ser santo. Todos hemos sido llamados a ser santos. Habiendo dejado esto en claro, voy a leer un versículo más para que entendamos cuán importante es esto. Primera de Juan, capítulo 1, y versículos 7, 8 y 9 dice así: si andamos en luz, así como Dios es luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados te puede limpiar la sangre de Cristo? ¿De cuántos? De todo pecado, amigo, amiga que me escuchas. No hay pecado tan grande, tan horrendo, tan terrible que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Algunos dicen, bueno, Dios podrá perdonar el adulterio, pero el asesinato, también Dios puede perdonar aún al asesino si se arrepiente de todo corazón. Y algunos dicen, bueno, Dios puede perdonar al borracho, pero al homosexual, ¿podrá un homosexual cambiar? Algunos dicen que no pueden cambiar, que una vez que ya son homosexuales, así se quedan. Pablo dice, esto erais algunos y habéis sido lavados, habéis sido limpiados, habéis sido santificados por la sangre de Cristo. Sigan leyendo. Si andamos en luz, primera de Juan 1:7, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? ¿Qué dice? De toda maldad. No hay maldad tan grande que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no perdona, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Vamos a leerlo. El Señor Jesús dijo estas palabras. Esto es San Mateo, en el capítulo 12, y también lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 11. Todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, les voy a dar el versículo exactamente. San Mateo, capítulo 12. Y está allí en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuánto pecado le será perdonado a los hombres? ¿Cuánto? Todo pecado o blasfemia le será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué es tan grave la blasfemia contra el Espíritu Santo que Dios no la puede perdonar ni ahora ni nunca? Mi amigo, esto es algo muy serio. El Espíritu Santo es el que
Dios envía para convencernos de pecado. En San Juan, en el capítulo 16, nos dice en el versículo 7 y 8, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y quién es el Consolador? ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amigo, amiga que me escuchas, el Espíritu Santo convence de pecado y te guía a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo lo acaba de decir un capítulo antes, en el capítulo 14 y versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvamos ahora al capítulo 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada porque el Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, que es Cristo, para que podamos ser perdonados. Y si yo resisto al Espíritu Santo, si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, no puedo ser perdonado. Todo pecado puede ser perdonado, menos cuando yo resisto al Espíritu Santo. Habiendo dejado esto en claro, vamos a volver ahora a nuestro tema, que es el tiempo de angustia, la persecución del pueblo de Dios. Pero quería aclarar quiénes son los santos, porque la Biblia dice que la bestia va a perseguir a los santos del Altísimo. El apóstol San Juan en Apocalipsis 12 dice que va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 nos define quiénes son esos santos que han de ser perseguidos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Volvamos entonces ahora a Apocalipsis capítulo 13 para ver la bestia y la obra que va a hacer este poder blasfemo, este poder que se hace adorar como si fuera Dios. Dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a tener poder sobre el mundo entero. Y el versículo 8 dice, y la adoraron
¿Cuántos la adoraron a la bestia? ¿Cuántos adoraron a la bestia? ¿Qué dice? ¿La adoraron cuántos? Todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos seres humanos van a adorar a la bestia? ¿Cuántos? Todos los habitantes de la tierra. ¿Están seguros? ¿Todos? ¿O casi todos? Ahí dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Así que este poder político, pero también religioso, porque se hace adorar como si fuera Dios, este poder político religioso va a gobernar el mundo entero, va a estar gobernando el mundo cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo y Él lo va a destruir, lo va a echar al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Va a durar este poder hasta la misma venida del Señor.